Bien, buenas noches, bienvenidos todos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado únicamente para los tiempos del fin. Hemos aclarado que a través de todos los tiempos, lo divino únicamente entrega lo divino, o sea, los dioses únicamente entregan lo divino a la humanidad en símbolos y en parábolas a las multitudes. Pero ahora estamos develando públicamente el misterio contenido en el símbolo y la parábola. La gnosis es una sabiduría de los dioses para los hombres. Eh, el tema para hoy que hemos preparado es relación con lo que está pasando en estos tiempos, ¿no? La psicosis belicista. A la prensa, la radio, las revistas y algunos medios de comunicación han creado y sostenido y mantenido una, una psicosis de guerra. La psicosis belicista, evolucionando en el infraconsciente humano, se convierte al fin en violencia, en odio, en guerras, en masacres, en genocidios, como está ocurriendo actualmente en el Oriente con la Palestina. La psicosis belicista origina, además, en el ser humano, que que enfermedades de todo tipo psicológico, que no es algo normal. Origina muerte, exterminio, etcétera. El mundo latinoamericano y sus gobiernos deben promover el advenimiento de una nueva civilización y de una paz entre los pueblos. La gnosis orienta a la humanidad en un conocerse a sí mismo como única forma de conocer nuestros defectos, eliminarlos y llevar la paz a nuestros corazones, despertando conciencia y globalmente ir conociendo los misterios del universo y de los dioses. La labor cultural y espiritual y el rescate de los valores cristianos y morales debe reemplazar a la propaganda violenta, belicista, ese que siempre de que no hubiera amor en sus corazones. La propaganda belicista hace daño a las mismas personas que la predican, a los gobiernos que la propagan, porque los vinculan a la ley y por lo tanto al dolor, al sufrimiento y a la muerte, porque Dios juzga nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras. Nosotros vemos por ejemplo, lo que está ocurriendo en la Palestina hoy, en estos días. Han muerto más de 3.000 niños. Se han bombardeado de las mezquitas, iglesias, etc. Es algo como etcétera. Hay que cambiar esa mente de los gobiernos y sus presidentes deben resolver todos los problemas sin guerras, sin propaganda belicista, sin masacres. Los presidentes y los dirigentes de los pueblos deben tratar de resolver sus problemas internos con una paz total. Ese mensaje de la paz total hay que irradiar todo el planeta. Hablando de otros aspectos relacionados con la situación actual del planeta, por ejemplo, el calentamiento global, producto del hombre, de esa ciencia materialista del anticristo, con sus maquiavélicos inventos, deforestado, ha esterilizado, ha contaminado y ha ido destruyendo gradualmente a la naturaleza, originando ese calentamiento global que ha acompañado además de hambre, de miseria, llevando a los pueblos, llenando los pueblos de migrantes que huyen a todas partes
y como nos enseñó Melquisedec, el rey del mundo, para los tiempos del fin, las multitudes huirán y caminarán de aquí para allá, ya para acá, sabrán para dónde volver. En estos días, multitudes de hondureños que pasan trabajo y pasan hambre, huyen hacia entrar hacia Estados Unidos. Tratan de ser reprimidos por las autoridades, pero ellos siguen adelante. Es la mutilación en los pueblos de la tierra en estos tiempos. Hablando del calentamiento global, en Alaska, 10.000 millones de cangrejos han muerto a causa del calentamiento global. Cientos de delfines rosados han muerto en la región del Amazonas. 100 millones de toneladas son deforestadas cada año en el planeta Tierra. Bajan los niveles de las aguas en la región del Amazonas y en otros lugares del planeta. Ya comienza a ver la lucha por las aguas del río Nilo, problemas entre Etiopía, entre... eh, hablando a nivel psicológico, todo se ha ido corrompido o se ha ido degenerando. Estamos en los tiempos del fin. Estamos en la segunda parte de los tiempos del fin, el Kali Yuga de los hindustanes. Por ejemplo, a nivel psicológico, un estudiante nuevamente, porque había ocurrido en Brasil, mató a tiros a una compañera y hirió a otra. En Cali, Colombia, un niño de 6 años a quien le venían haciendo bullying, compañeritos lo mataron. Palos. Una locura. No sé qué será efecto que de las vacunas o de qué será. Ya el materialismo ateo e irredento eliminó hace años en todos los colegios las clases de urbanidad cívica, de respeto, de religión, de música. Todo esto ha creado corrientes de violencia en las multitudes, en los multitudes. En todas partes, todo está, se están violando las leyes de todas. Yo les decía a ustedes que la Tercera Guerra Mundial se da cuando se complete el karma correspondiente para que se dé la Tercera Guerra Mundial, pero con lo que está pasando, creo que se va a completar muy rápido. En Barranquilla, una jovencita fue invitada a un baile y allí le presentaron, dice la noticia, un joven bien parecido. Y este joven comenzó a bailar con ella y después de un rato le sacó un revólver, la amenazó, la sacó del baile, se la llevó para una residencia y la... Ya, yo veía que habían sucedido, etcétera. Y pasando al plano internacional, pues, yo les decía, pues, más de 3.000 niños han sido asesinados por estas bombas en la pobre Palestina. Muchos niños han quedado desamparados, barrios enteros han sido vueltos polvo, ya no hay amores. Estamos en la apostasía. El ser humano se ha alejado casi que totalmente de Dios. Estamos en los tiempos del fin y necesitamos una luz que descorra las tinieblas de la guerra, de la ignorancia, del dolor, de las creencias, del sufrimiento, de la muerte. Y esa luz es la divina gnosis, una enseñanza de los dioses para los hombres, develando el misterio, la sabiduría oculta, de que nos habla Pablo de Tarso en Corintios, un conocimiento trascendental que necesitamos conocer, practicar, comprobar y divulgar para prepararnos, porque cada vez las situaciones van a ser más difíciles, ya que los pueblos se están armando para la guerra. La Jerusalén terrenal está rodeada de ejércitos y el gran Armagedón se avecina. Decía el Génesis, cuando la destrucción de la Atlántida, cuando Noé, las gentes estaban, se emborrachaban, tomaban, fornicaban y al otro día eran cadáveres. Ahora pasó
un huracán violento por allá, por Acapulco, un fuerte, esa casa destruida, todo es por todas. El centro Anel tiene abiertas sus puertas con esta enseñanza divina para bien de toda la humanidad. Y los esperamos todos los jueves a las 7:30 en estas cuales los invitamos a visitar nuestra página en internet para que tengan una mayor comprensión de la enseñanza y los invitamos también para inscribirse en los cursos gratuitos de psicología y las personas pues que viven aquí en Barranquilla, los invitamos a las conferencias presenciales los domingos a las 4 de la tarde con este servidor, pero este domingo 29 no hay conferencia por aquello de las elecciones. Entonces, desafortunadamente, el materialismo nos ha alejado de Dios. Se lo digo porque yo estudié en una universidad. Me hablaban de una antropología materialista, que hablaba de una evolución del hombre como origen, sin la presencia de Dios. ¿Eh? Es una enseñanza. Y lo van desorientando a uno. Pero en estos tiempos del fin, Papá Dios está haciendo los esfuerzos para que la gente comprenda que hay otra sabiduría trascendental, una sabiduría de los dioses, y está utilizando a personas de los diferentes estamentos para que en una u otra forma se hagan públicas esta enseñanza, este evangelio del reino para los tiempos del fin. Por ejemplo, Jehová Dios de los ejércitos tomó un instrumento dentro del mismo campo científico de la neurología para demostrar la realidad de la mente y este fue el caso del neurocirujano norteamericano Eben Alexander. Eben, egresado de la Universidad de Harvard y neurólogo y cirujano de importantes hospitales de Estados Unidos, además profesor de neurocirugía, neurocirugía en la Universidad de Harvard. Como bien sabemos, el materialismo reinante consideraba que los neurólogos eran los que determinaban la realidad acerca de que si el pensamiento y la conciencia estaban en estado. Sucedió que este neurocirujano, Eben Alexander, cayó enfermo de una encefalitis granulosa que es mortal, donde se pudre el cerebro. Hubo junta de médicos de los mejores cirujanos de Estados Unidos, amigos de Eben, y diagnosticaron que únicamente podía vivir 2 meses con un vegetal y que luego moriría. Eben Alexander cayó en estado de coma. Y allí Papá Dios le despertó la conciencia, le mostró el cielo, se encontró con Jesucristo, le entregaron muchas enseñanzas y a los 7 días Eben Alexander salió del estado de coma, regresó a su cuerpo y está totalmente curado como si nunca hubiera tenido esa enfermedad. Esto asombró a los neurocirujanos presentes y a toda la humanidad porque la noticia fue publicada internacionalmente. Y Eben, que tenía una concepción materialista del universo, cambió totalmente. Se convirtió en una persona muy espiritual y escribió un libro que se llama El cielo existe, que ha sido bestseller. Ha escrito otros libros. En ese libro, El cielo existe, Eben afirma que la mente no está encerrada en el cerebro y la conciencia tampoco. Esto estremeció a las gentes materialistas y repito, ha escrito otros libros. Ya no trabaja como neurocirujano, sino que viaja dictando conferencias en colegios, en universidades, en diferentes instituciones, afirmando que la mente no está encerrada en el cerebro ni la conciencia como él mismo lo creía. Y no solamente ha sido Eben Alexander, aquí tenemos a un presidente de Colombia, que ahora en este momentico, eh, ¿no? Ernesto Samper Pizano, estaba en el aeropuerto El Dorado, estaba con un senador de la República, y hicieron un atentado contra el senador de la República, pero como el presidente, el senador, que era en ese momento Ernesto Samper Pizano, estaba cerca de él,
a él le dieron 13 tiros. Todavía tiene cuatro en el cerebro. Recuerdo cuando él tomó posesión de la presidencia porque salió elegido electoralmente, le digo, soy presidente por designio de lo divino. Y él contaba, apareció en la prensa y aparece la grabación todavía en internet, que cuando él murió, o sea, cuando uno muere, antes de cortarle el cordón de plata que une el alma con el cuerpo, le presentan la película de toda la vida. Y él la comenzó a ver. Él dice que cuando él entró allá a ese lugar, pues, se encontró con los familiares, etcétera, etcétera. Le mostraron la película de toda la vida, todo, el matrimonio, los hijos, todo. Y cuando le estaban mostrando la película de toda la vida, de pronto la película se cortó y él regresó a la vida. Ante el asombro, médicos que ya lo habían dictado, pues, le habían diagnosticado muerte, muerte clínica. Y así como el presidente Ernesto Samper, sean gente de diferentes religiones, de diferentes estamentos. Eso aparece cada rato. Se afirma pues que estas personas cambian. Mi mismo padre físico, cuando él es de religión católica, él no cree en estas cosas. Eh, y un día cuando le dije, papá, uno cuando se muere, pues, antes de cortarle el cordón de plata, le presentan la película toda la vida. Entonces él me dijo, sí, mi hijo, tienes razón. Y me comenzó a contar la película y me dice, vea, cuando yo iba por la mitad de la película, él dijo, Dios mío, déjeme regresar para terminar de educar a mis hijos. Dice que inmediatamente regresó el alma al cuerpo. Ante el asombro de de mi familia y del médico y del sacerdote que estaba ahí. Son muchas las personas que han regresado de vida más allá de la muerte. Sin embargo, nosotros en la noche no le tenemos miedo a la muerte. Al menos personalmente no se la tengo. Me han perdonado la vida 14 veces. Además, ha salido en cuerpo astral, sabe que existe el cuerpo, que sabe que existe el alma. Y el que muere es el cuerpo, el alma no, el alma corta el perdón de plata y el alma sigue ya a, 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 a proseguir sus procesos. Bueno, entonces nosotros con esta sabiduría divina, nosotros aprendemos a conocer muchas cosas, los planos de la naturaleza, los poderes del alma. Esos poderes, clarividencia, telepatía, intuición, polividencia, oído oculto, telepatía, están relacionados con las glándulas endocrinas y son poderes del alma. Porque así como el cuerpo tiene 5 sentidos físicos, el alma tiene 7 poderes. Y esos poderes no son cosa del otro mundo, cualquiera los puede comprobar. Podemos conocer nuestra. Claro está que tenemos que trabajar porque en el plano espiritual nada se da regalado. Tenemos que, pues, ganarnos con un trabajo espiritual. Y papá Dios nos va entregando enseñanzas. Recuerden ustedes que la Biblia nos enseña. Fe es creer en lo que no vemos porque Dios nos los ha revelado. Es decir, que lo divino tiene un velo, el velo del misterio. Entonces Dios descorre ese velo y nos muestra determinadas cosas. A mí, por ejemplo, me han mostrado varias cosas. No, me han permitido conocer ciertos misterios de la naturaleza, del plano astral y aún aquí del plano, que hay muchas ahí, la misma naturaleza. Entonces, todas estas cosas, pues, las comprobamos nosotros y las pueden comprobar cada uno de ustedes. La noche es un conocimiento práctico, no es una teoría, ni es una creencia, no, nada de eso. Es un conocimiento. Hay que conocerlo, hay que comprobarlo, hay que vivenciarlo, hay que divulgárselo a toda la humanidad que sufre. Ahora, hay personas que, como decía, pues, tratan de comprobar las vidas pasadas a través de lo que llaman la hipnosis regresiva. Y eso pertenece al terreno de la magia negra, porque eso es una violación del territorio de la conciencia. El hipnotizador que hipnotiza no a todo el mundo, sino a una persona psíquicamente débil, y él ya lo conoce.
Quienes se quieren hipnotizar, él los escoge, los que son psíquicamente débiles. Entonces los hipnotiza, le desplaza la parte vital y él entra a dominar la parte mental. Entonces entra a dominar la parte mental y le ordena que cuente vidas pasadas. Y entonces se lo están grabando. Esa es la famosa hipnosis regresiva. Pero el hipnotizador está violando el territorio de la conciencia y está ganando graves karmas. Y la persona que trata de investigar en esa forma también está violando la ley del karma, porque ese no es el método real para conocer nuestras vidas pasadas. Entonces, ahora, han habido casos, eso ocasiona problemas en el cerebro, la gente que se acostumbra, entonces, aún en los mismos psiquiatras también tienen problemas porque ellos quedan vinculados a la ley del, según la logia blanca que está calificado. Pero más sin embargo, para demostrar pues, que la mente y el pensamiento no están encerrados en el cerebro, se han hecho experiencias aún por televisión. Eh, por ejemplo, aquí en Barranquilla, fue grabado hace muchos años en una experiencia de hipnotismo que se hizo. Se, hipno- Se hipnotizó a un buceador que se introduce en agua de los mares, de los ríos, a través del estado hipnótico, ¿ya? Porque él estaba ahí en el programa de televisión. El hipnotizador lo hipnotizó y lo fue regresando año tras año hasta llegar a la niñez, hasta llegar al vientre de la madre y posteriormente llegar a su vida anterior, donde él cantaba en japonés, hablaba en japonés y dijo que trabajaba en un bar. O sea, porque uno a veces viví en Italia una vez, hablaba italiano, viví en Alemania, hablaba alemán, viví en China, hablaba chino, ¿no? Ahora estamos aquí, estamos en Barranquilla, hablamos costeño. Bueno, el cerebro, repito, es solamente un instrumento receptor de la mente. Cuando yo le hablo de la mente es del cuerpo mental. Nosotros tenemos cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral y cuerpo mental. Mente está relacionada es con el cuerpo mental. Entonces el cerebro simplemente es un receptor de la mente, pero no es la mente. Por eso cuando uno duerme, que el alma sale fuera del cuerpo, eh, eh, o sea, ahora mismo aquí, por ejemplo, está el cuerpo astral dentro de mí, está el cuerpo mental dentro de mí. Cuando yo salgo en astral, por ejemplo, entonces los defectos y todo se va, y la parte mental se va conmigo, el nivel de conciencia se va conmigo, porque es que el cuerpo físico simplemente es un vehículo de manifestación en la parte física que Dios nos entrega para cumplir un trabajo espiritual. Ese que nos enseña Divino Cristo, Rabí de Galilea, con paciencia deberéis liberar vuestra alma del pecado. Y después cuando le enseña a Nicodemo, cuando Nicodemo le pregunta al Divino Rabí, Maestro, ¿cómo hago para entrar al reino de los cielos? Y le responde, de cierto os digo, deberéis nacer nuevamente del vientre de tu madre. Y entonces dice, y debemos nacer nuevamente del vientre de mi madre siendo viejo. Dice, tú, un doctor de la ley, y no lo entiendes, debéis nacer por segunda vez, porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No os asombréis, Nicodemos, deberéis nacer por segunda vez. Finalmente, Nicodemo y José de Arimatea y muchos formaron parte de los pocos de aquellos que siguieron, practicaron las enseñanzas del divino Cristo Rabí de Galilea en aquellos tiempos. Entonces, esto es maravilloso. Yo los invito a acompañarnos, porque es que uno, por ejemplo, cuando reza el Padre Nuestro, uno dice, danos el pan de cada día. Pero como todo se entrega en símbolos y en parábolas, todas las multitudes creen que es el pan de comer, la yuca, ¿no? Bueno, todo tiene dos partes. Cuerpo, nosotros somos alma, nosotros no somos cuerpo. Dice la Biblia, cada obrero merece su salario. Y la gente cree que es aquí en la parte física. No, no es el salario.
Existe el salario en la parte física, pero existe el salario en la parte espiritual. De acuerdo con tus buenas obras, tú tienes un capital cósmico en los cielos, tesoros en los cielos. Y cuando te dije te va a cobrar un karma, se mira los jueces divinos miran el capital cósmico que tienes por las buenas obras que ha hecho. Y si tienes buenas obras, te perdonan, pero si no tienes buenas obras, obra en el karma. Pero si tienes algo, más despacito. ¿Sabes? Por eso hay que hacer, hagáis tesoros en la tierra, o sea, aquí, los en el bolsillo, haceos tesoros en el corazón, haceos tesoros en los cielos, porque donde están vuestros tesoros. Si nuestros tesoros están aquí en el bolsillo, bueno, es dinero de la tierra, pero si nuestros tesoros están en el corazón, somos buenas obras, tenemos estos tesoros en los cielos. Tesoros en los cielos son demasiado importantes y esto nos lo explica cada escritura. Conclusión, esto es demasiado útil. Yo los invito, pero uno se queda escuchando y leyendo un libro, se llama el saber, tenemos que nivelar el saber con el ser, porque si uno lee mucho, entonces la mente, o sea, hay que preparar odres nuevos para vino nuevo, el vino nuevo es la noche, el odre nuevo es, hay que purificar nuestra mente, que si no, no podemos entender. Todo esto aquí, cuerpo, alma, cuerpo, todo eso lo puede quitar. Las vidas en astral son maravillosas, las vidas pasadas todos los misterios que uno pueda comprobar y que papá Dios nos revele, tanto en la parte astral como en la parte mental, como en la parte física, porque en la parte física los misterios, la sabiduría es algo extraño. Yo les invito a conocerse a sí mismos, pero para ir liberando nuestra alma del pecado para despertar conciencia, porque es que nuestra alma está esclava del pecado y se procesa en virtud de nuestros pecados, que son los que piensan, sienten, actúan a través de nosotros. En el diario vivir nos hacen cometer errores, matar, coger rabia, herir, etcétera, etcétera. Lo hacemos. Entonces viene la ley del karma y después tenemos que pagar. Ahora, para comprender esto de conocerse a sí mismo, el maestro Samael nos enseña lo que se llama la clave de sol. La clave de sol consiste en tres aspectos, S-O-L, porque nosotros con los defectos vivimos en una luna psicológica, en el sueño, en la oscuridad, en las tinieblas, cometiendo errores. Los dos son lunáticos, conciencia solar. Entonces uno, con la clave de sol, esa clave de sol ilumina nuestro subconsciente y nos permite conocer, ver ese defecto que se procesa a través del pensar, el sentir y el actuar. Y con ayuda de la conciencia, comprenderlo, enjuiciarlo y pedirle la eliminación a nuestra Divina Madre de Kundalini. Hay gente que me preguntan, pero, o la Divina Madre del Cristo, ¿cómo es esto? Aún en el Apocalipsis. Y vi una mujer vestida de sol con dos estrellas sobre su cabeza y la luna bajo sus pies. Esa es, esa es la Virgen Madre del Cristo, la Virgen espiritual, la Madre espiritual, porque existe nacimiento. Primero, Pablo de Tarso nos enseña, se nace primero carnal y segundo espiritual. Ahí, ese es el nacimiento. Nacimiento carnal de mi mamá, física, de carne y hueso, pero nacimiento espiritual de la Virgen Madre de mi Cristo. Uno tiene Padre interno, Padre, Padre divino, Madre más física, Madre divina. Hablando de esto, en el Padre nuestro, en los 10 mandamientos nos enseña, no llaméis a Padre a nadie en la tierra, porque solo uno es vuestro Padre, que es nuestro Dios interior. Y nosotros, con el desarrollo y con el antes espiritual, nos vamos a encontrar ese Dios que realmente nos va a ayudar con sabiduría, previniéndonos para no cometer errores, previniéndonos siempre, ayudándonos en la necesidad de realizar el trabajo. Pero no podemos.
porque entonces el hijo que se olvida del padre y de su madre cae en el error. Es doloroso. Entonces la clave es sol, sujeto, objeto y lugar. Sujeto, preguntarnos qué somos. Y cuando para preguntar qué somos, miramos interior y psicológicamente. Un sentido de la autoobservación que se encuentra atrofiado en la raza humana. Uno mira interior y psicológicamente. Si uno está pensando en lujuria, en ira, en codicia, ese es un defecto que nos duerme la. Hay que conocerlo, hay que eliminarlo en cada una de sus partes. Si es un defecto de lujuria, hay que eliminarlo parte. Si me gustan los ojos, Virgen Madre de mi Cristo, elimíneme este defecto. Si le gustan las piernas, Virgen Madre de mi Cristo, elimíneme. Si me gustan los labios, Virgen Madre de mi Cristo, elimine ese defecto que son. Porque si uno dice, por incomprensión o por mala orientación, etcétera, falta de conocimiento, Virgen Madre de mi Cristo, Madre Divina de mi Kundalini, elimíneme ese yo de la lujuria. No se lo elimina, porque el maestro Samuel nos enseña que sin disciplina no hay eliminación. En el bisturí de la conciencia, separar las partes perfecto y eliminar una. Uno se pregunta, ¿qué estoy pensando? Y al mismo tiempo observar qué está sintiendo. El defecto es emocional, de celo, de odio, etcétera. Entonces, siente en el corazón, la emoción es más rápida, desgasta más a la persona, produce más una hormona tóxica para el cerebro. Entonces, uno mira qué está pensando y qué está sintiendo. Y si hay una excitación sexual, esa, mirar, eso somos nosotros. ¿Qué, qué, qué, qué estoy pensando? Entonces, ahí ¿qué somos en ese momento? La segunda pregunta es, ¿qué labor estoy realizando? Volvernos conscientes de la labor que estamos realizando. Si estás comiendo, come. Estás bañando, baña. Si estás caminando, camina. ¿Por qué tenemos que pensar en una cosa diferente a lo que hay? ¿Quién está pensando? Usted está comiendo y se pone a pensar, ahí se mete el defecto. El proceso del comer es manejado en una forma inconsciente. Se hace una práctica que entre la noche para ayudar a transformar alquímicamente los alimentos. Entonces es mejor que cuando usted está pensando, si usted está pensando en ira, está impregnando esos alimentos que están entrando al organismo con ira. Y si está pensando con lujuria, está impregnando esa energía. Y estas fuerzas hay que saber hacer. Cuando hacer conciencia de la labor que estamos haciendo, pero dentro de la labor que estamos haciendo está la interrelación. Tenemos que observarnos en relación con las demás personas. Tenemos que volver conscientes de nuestras acciones, de nuestras palabras. Porque el maestro dice que cuando uno se duerme mucho hablando con todo el mundo, le falta intuición. Tenemos que desarrollar la intuición porque el maestro nos enseña de que el discípulo sin intuición no sirve. Entonces, tenemos que desarrollar el sentido de la intuición. Y ese sentido de la intuición se desarrolla volviéndonos conscientes de nuestras acciones, siempre pidiéndole al Padre cuando tenemos un problema y ser obediente al Padre, ¿no? Es lo que yo quiero. Seguirle siempre al Padre y Él nos guía. Entonces nosotros no tenemos problema, pero si yo hago lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces me vinculo con la ley del karma y viene el sufrimiento. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué labor estoy realizando? ¿En qué lugar me encuentro? Tenemos que volvernos de momento en momento conscientes del lugar donde nosotros nos encontramos. Hoy, por ejemplo, llegó un amigo a mi casa y estaba aquí hablando con él. Pronto dije yo, ¿qué estoy pensando? ¿Dónde estoy? Este señor está aquí. Voy a observar. Voy a observarme aquí. No es que uno, o sea, la idea es que uno siempre realice la clave de sol millones de veces, pero de una forma consciente. Pero como eso hay que lograrlo, porque ese sentido de la autoobservación lo está atrofiado y se va desarrollando progresivamente, pero a medida que se va desarrollando progresivamente, si lo haces bien hecho, entonces vas desarrollando, y es como cuando tú no ves nada y ya te pones una gafa y ves un poquito más alto así,
pero aquí es una visión psíquica. La clave del sol se desarrolla, es un sentido del alma, que se encuentra atrofiado en la raza humana y que nosotros podemos desarrollar los iniciados cuando hacemos la práctica. Porque tener tenacidad, tener voluntad para hacerlo. Entonces, nos preguntamos en qué lugar me encuentro y miramos como si fuera la primera vez para ver qué hay de raro. Y si hay algo raro, o nos estiramos el dedo o pegamos un salto con la intención de ya les contaba, pues, una vez de que a veces, por ejemplo, el maestro Samael nos contaba que una vez entró en el plano astral a un bufete, a una oficina donde había una abogada. Pero él en ese momento, porque eso fue hace años, él tuvo que realizar su trabajo, lo estaba comenzando. Entonces él vio que en el escritorio de la abogada había una mariposa, pero era de vidrio y movía las alas. Claro. Entonces le dio permiso, pegó un salto, quedó flotando y se dio cuenta que estaba en astral. Y así nosotros debemos despertar de conciencia también. Que esto queda grabado en el subconsciente y se revive en el proceso del sueño y nos ayuda a despertar la conciencia. ¿Qué estoy pensando? O sea, ¿quién soy? ¿Qué labor estoy realizando? Volvernos conscientes de la labor que estamos haciendo. ¿En qué lugar me encuentro? ¿Qué hay de raro en este lugar? Y eliminar el defecto con disección, eliminar parte por parte. Si, si es la ira, usted piensa 5 cosas malas de ese señor, no, que es un loco, que no sé qué, tienes que eliminar parte por parte. Hay que aprender a hacer el trabajo para no perder el tiempo. Y eso es la misión que nosotros estamos entregando, la misión pues que se nos ha encomendado hasta el último segundo. Vamos a pues a realizar lo que se llama la meditación, pero primero tenemos que hacer una concentración, respiración y meditación. Entonces primero vamos a hacer unas respiraciones lentas y mirando la plena capacidad pulmonar. Sentimos el aire cuando entra, cuando sale, entra por la nariz, sale por la boca, no hay que hacerlo corriendo, llenando la plena capacidad. Comenzamos. Otra vez, al expulsar el aire, sí, nos sentimos tan relajados. Ordenamos mentalmente, verbalmente, si usted está átomos, células y moléculas, todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense. Imaginamos nuestro cuerpo totalmente. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense. Sentimos los párpados bien pesados, más pesados. El cuerpo bien liviano, más